Una vez más, con esta crisis sanitaria, vuelve a perjudicarse la salud mental en Ica. Nuevamente, esta semana, un presunto caso de suicidio en el hospital regional ha causado conmoción y además un segundo caso donde un hijo no soportó que su madre haya perdido la vida a consecuencia de este COVID-19 y tomó la decisión fatal de quitarse la vida, ingiriendo veneno de raticida. Para Exitosa estamos con el doctor coordinador de salud mental en Ica, el doctor Julián Cruz Salazar, quien nos va a explicar de estos nuevos casos de suicidio que hay en la región. Doctor, buenos días. ¿Qué tenemos que hacer para poder contener este problema grande en Ica? Bueno, muy buenos días a tu amable teleaudiencia. Sí, ahorita estamos viviendo el tema emocional y mental en el contexto de pandemia, en esta segunda ola que ha llegado a su pico máximo. En la última semana hemos hecho contención de 8 intentos de suicidio en toda la región y han habido 2 suicidios, pero sin embargo estos casos de suicidios no han sido vistos por el equipo de salud mental. Pero así estamos estimando de que hay mucha en toda la población, de que hay gente con depresión moderada, severa, de que necesita servicios de salud mental, y eso es lo importante de esta entrevista, ¿no? Quiere decir que todavía seguimos limitados con el personal de salud mental para trabajar con un rango. Usted me explicaba, más de 250 pacientes del Hospital Santa María del Socorro para 4 psicólogos. No, es en el caso del hospital regional, ¿no? Si tú recuerdas, los 3 casos en la primera ola de suicidios en el hospital regional, el equipo trabajaba de manera remota, que no es lo mismo presencial. Marcó un precedente que la DIRESA contrató 2 psicólogos, más los 2 psicólogos que tenía el regional. Son 4 psicólogos que trabajan de manera presencial en los pacientes en las áreas COVID, carpa COVID, campaña COVID, unidad de hospitalización, y UCIN, pero sin embargo 4 psicólogos para ahora que estamos en un pico de pandemia, entre 200 a 300 pacientes hospitalizados, es muy poco. Solamente coberturamos en una interconsulta personalizada a un promedio entre 30 a 40 pacientes, cuando ahorita el promedio son 250 a 300 pacientes, ¿no? Y eso es un déficit que de verdad necesitamos desde el nivel central, que nos envíen presupuesto para contratar más psicólogos, no solo de manera hospitalizada, sino también desde primer nivel. En este último caso, 2 situaciones distintas. Uno donde dicen los representantes del hospital que intentaría también haberse querido escapar, como ocurrió con los 3 casos anteriores. Pero en el caso último de este joven que al conocer el fallecimiento de su madre a consecuencia de esta enfermedad del COVID, él va a su casa, toma unos raticidas y termina acabando con su vida. Bueno, estos casos lo hemos visto en las redes sociales, pero seguramente esto es indicativo de que ahorita, en el actual contexto de pandemia, el miedo nos está ganando. La población ha perdido la confianza en el sector salud, sobre todo en el de puestos y centros de salud. Se automedican y a veces hay colegas médicos también que tratan de a esos pacientes cuando ya son casos moderados y no debería tratarse en primer nivel. ¿Y qué pasa? Llegan descompensados y ya cuando están moderados y llegan de frente a hospitalización o a UCI o a necesitar UCI. ¿Y qué pasa? Una vez que estos pacientes, cuando hay un afectado hospitalizado, no solo se afecta mentalmente el paciente que está ya viviendo una depresión y ansiedad, sino toda la familia está en un estado de ansiedad. Si a eso le agregamos que dentro de la familia hay un paciente ya con ansiedad, depresión moderada o rasgos de intento de suicidio, esto se va a exacerbar y pasa como este caso de este joven en La Tinguiña. Este paciente, estamos en investigación. Toda esta familia no ha acudido a los servicios de La Tinguiña del centro de salud desde el año 2015, en un contexto regular. Y ahora, en contexto de pandemia, imagínense, no están acudiendo a los centros de salud. Y eso motivamos a la población que cuando hay una persona afectada de COVID, identificar que no solamente es una persona, pueden ser 2 o 3 miembros de la casa, y de repente todos están en el reposo y uno de ellos hacer el aviso al centro de salud para que el psicólogo le haga el taller emocional de manera de la videollamada o el seguimiento telefónico. En la primera ola tuvimos 44 intentos de suicidio que ustedes han... 44 intentos de suicidio, ¿recordarás? Así es. Y ahora ya estamos, en esta semana hemos hecho 8, todavía no hemos hecho el enlace de todo el primer trimestre, pero sin embargo
ya estamos teniendo dos suicidios, ¿no? Pero ¿no cree usted que sería importante que el Ministerio de Salud tomara conciencia de nuestra realidad y tratar de enviarnos más psicólogos o psiquiatras para tratar de combatir esta enfermedad que nos está ganando mentalmente? Es visto y concreto que el Estado nos ha jugado una mala pasada y el MINSA ha fallado, como a nivel nacional, internacional. ¿Qué pasa? Te doy un ejemplo. Ahorita, el año pasado, los psicólogos serums terminan su primer grupo el 30 de abril y automáticamente les dieron una adenda 2 meses. Ahora no va a ser así, nos vamos a quedar sin psicólogos serum 2 meses. ¿Por qué? Porque solamente consideran a los serunistas de medicina y de enfermería que trabajan en el área del contexto de la pandemia COVID. Y tú sabes que el tema del psicólogo es importante en el tema del contexto de la pandemia. El acompañamiento emocional va de la mano con el acompañamiento clínico. Hemos dado, si que el paciente está en depresión moderada o ansiedad o descompensado, las defensas bajan y el paciente desatura más rápido y llega a fallecer. Entonces necesitamos una legión de psicólogos. El año pasado hemos articulado con Salud y los psicólogos de varios sectores para trabajar un tema. Hemos trabajado, terminó la primera pandemia, se desarticuló y ahora estamos pidiendo una legión de psicólogos desde los estudiantes de la universidad privadas y particulares para poder trabajar en el acompañamiento a través de vía telefónica, ¿no? Pero quiere decir entonces que el MINSA o el gobierno regional no están teniendo el alcance para poder obtener más personal y sobre todo psicólogos para el trabajo y la contención. Definitivamente el MINSA no nos ha jugado una mala pasada, no nos está apoyando y el gobierno regional hace poco muy poco denodados esfuerzos. El tema ya tenemos que articular a través de gestiones de llamar a convocar a los psicólogos desde las universidades para armar una legión de psicólogos y hacer el acompañamiento emocional, ¿no? En Exitosa venimos repitiendo que vivimos 3 pandemias, la COVID-19, el dengue y el VIH-Sida. ¿Cómo tratar de superar todas estas etapas en medio de una crisis que nos está ganando? Es cierto lo que dices. Ahorita el tema de la pandemia, no todo es COVID. Hemos dejado de lado las enfermedades crónicas. Pacientes con cáncer se están muriendo. Pacientes con enfermedades renales, pacientes hipertensos y diabéticos y el VIH y SIDA. Entonces, todos estos pacientes necesitan apoyo emocional, apoyo mental y el profesional de psicólogo y multidisciplinario de salud mental tiene que trabajar en estos temas, ¿no? Estamos frente al templo de Luren, doctor Julián, y el mensaje cuál tendría que ser, porque al final, mientras no seamos vistos por el ministerio, mientras no nos den las herramientas y las armas o los psicólogos y psiquiatras para combatir el problema mental en la región, vamos a seguir contando presuntos suicidios o suicidios en sí. De todas maneras, las recomendaciones a la población es, si en la familia detectamos que una persona llora con facilidad, un miembro de la familia llora con facilidad, ya no duermen normalmente sus 8 horas o 6 horas, y hay insomnios repetidos, llora con facilidad, no le gusta lo que antes les gustaba hacer, ya no baja el apetito o aumenta el apetito, o no se siente a gusto con lo que hace, o hace estas frases, la vida es fea, todos nos vamos a morir. Esos ya son signos de rasgos de ideas suicidas. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Acudir a los servicios de psicología, por favor, a la población. Los servicios de psicología tenemos en los centros de salud capitales de distritos. Por ejemplo, en el distrito de Guadalupe no tenemos psicólogos en Villacurí, en Collazos, en Cerro Prieto. Tenemos ¿en dónde? En el centro de salud Guadalupe, en el centro de salud Sustanjay. Acá en Ica, en el centro de salud La Palma y en el centro de salud San Joaquín. Acudir a esos servicios de psicología, ya sea de manera presencial o seguimiento telefónico, y decir que mi hijo o un miembro de la familia está sufriendo estos rasgos. Entonces así evitaremos más suicidios. Seguiremos esperando entonces esa posibilidad que nos pueda dar este gobierno regional y la Dirección Regional de Salud
conjuntamente con el MINSA, para que los habitantes de la región de Ica sintamos un verdadero apoyo y sobre todo apoyo a la salud mental que viene resquebrajada con tanto daño que se ejerce en esta segunda y posible tercera y cuarta ola que seguirá para los habitantes de la región de Ica. Mira que la gente está alegrando, ¿ves? La luz. Cada mañana brille más. Tocará mi destino, las piedras del camino. No queremos ser queridos, siempre queda atrás.